En este video queremos demostrar la enucleación anatómica endoscópica de próstata en un paciente con síntomas severos refractarios a tratamiento en un adenoma de 50 centímetros cúbicos reportado por una ecografía pélvica. Como ven, aparentemente al hacer la uretrocistoscopia es un adenoma no muy grande en el cual realmente cuesta más trabajo encontrar los planos, y esa es la intención de compartir este video. Cuesta más trabajo determinar o delimitar la línea blanca, la white line, para poder hacer una adecuada preservación de la mucosa esfinteriana. Sin embargo, tratamos justamente de hacer unos movimientos muy lentos, muy pasivos, con calma, para poder explicar en el video paso a paso cuál sería la estrategia para abordar este tipo de adenomas, ya que varios colegas actualmente piensan que sería mejor resolver este tipo de problemas con una incisión transuretral de próstata o con una RTU, ya que no son adenomas muy grandes, pero justamente la intención de compartir este tipo de imágenes, de videos, es que a pesar de que nosotros hagamos una incisión transuretral de próstata, a pesar de que hagamos una resección, nunca vamos a llegar a los planos que nos da la enucleación con láser de Holmio, y nunca vamos a retirar el tejido, que sí se logra hacerlo con este tipo de técnica de enucleación. Y obviamente estos pacientes, en personas que no manejan, en colegas que no hacen la técnica endoscópica, son dilatados, porque dilatados me refiero al tiempo de indicación quirúrgica, ya que al ser un adenoma pequeño, pues generalmente están dándole medicación, están prolongando, dilatando la indicación quirúrgica ante un paciente con prostatitis crónica y refractariedad al tratamiento médico. Este paciente tuvo muchos episodios de itus, de retenciones urinarias. Vemos como su vejiga ya tenía una afectación, y nos podemos dar cuenta también por la calidad de los planos y las calcificaciones que vamos a ver. Entonces, son pacientes que generalmente dilatan su indicación quirúrgica en urólogos que no manejan la parte endoscópica. Son pacientes que en los urólogos que no hacen una enucleación endoscópica generalmente van para resección o incisión transuretral del cuello vesical, y la intención es demostrar que se puede manejar este tipo de adenomas de una manera correcta, de una manera eficaz y eficiente, de enucleación endoscópica anatómica de la próstata con láser de Holmio. Sí es difícil, o mejor dicho, más complicado encontrar el plano en este tipo de adenomas. Generalmente cuando nos iniciamos en enucleación, en enucleación endoscópica me refiero, creemos que los mejores pacientes son los que tienen adenomas grandes, o que en ellos está indicado este tipo de cirugía, pero no es así, ¿sí? Los pacientes con adenomas no muy grandes son difíciles de tratar, justamente por el hecho de que no hay un adecuado plano entre el adenoma y la cápsula, y hay que tener paciencia, hay que ser muy cuidadosos, porque las cápsulas son más delgadas y el riesgo de perforación es más alto. Evitar al 100% la tracción, dejar que el láser haga todo el trabajo, como lo vamos a ver en el video, y como lo intento demostrar en el video. Aquí estamos desarrollando el plano posterior. Generalmente es mucho más rápido, mucho más fluido, mucho más sencillo. Sin embargo, al ser un adenoma en un paciente con procesos infecciosos crónicos, se genera
una adherencia del adenoma como tal a la cápsula, y el plano es un poquito más difícil distinguirlo y desarrollarlo. Sin embargo, con paciencia, como les digo, reconociendo la anatomía y absorbiendo cada milímetro de información que nos da el adenoma, se logra desarrollar un buen plano, y con esto pues evitar complicaciones como perforaciones, invasiones de cápsula, sangrados que podrían complicar este tipo de intervenciones de adenomas de volúmenes no muy grandes. Continuamos aquí desarrollando el plano posterior del lado izquierdo. Vemos que hemos encontrado un mejor plano de ese lóbulo, el lóbulo más afectado, más adherido, más infectado e inflamado es el del lado derecho. Sin embargo, en el lóbulo izquierdo hemos encontrado un plano adecuado. Aprovechamos para hacer hemostasia de primer paso, para luego ya cuando hagamos la enucleación completa del adenoma, pues no tengamos mucho tiempo que perder en hacer hemostasia. Aquí ya hemos girado la fibra, vamos a desarrollar ya los planos laterales y anterior, y estos son pasos muy importantes porque, como ven ustedes, no hay una adecuada visualización de el adenoma a nivel de el ápex junto al esfínter. Es como que fuera un solo cuerpo, como que estuviese todo adherido, y aquí la importancia de la ubicación endoscópica, de la experiencia, de la visión endoscópica, de saber interpretar la información a este nivel. A veces nos critican y dicen, bueno, son cortes muy empíricos. ¿Cómo sabemos que ahí empieza el esfínter? ¿Cómo sabemos que ahí termina el adenoma? Bueno, la experiencia, el hacer varios casos nos va entrenando la mirada y vamos pudiendo distinguir los planos. Entonces deja de ser un corte empírico, deja de ser un corte impuesto, sino es un corte que se realiza con una lógica de que si yo corto sobre el adenoma, unos par de milímetros sobre el adenoma, me va a permitir entrar a un plano más profundo, y podemos ir desarrollando ese plano con mucho cuidado, evitando traccionar el esfínter, y así quedarnos en el buen plano y poder eliminar todo el adenoma, porque muchas de las veces nos vamos en un plano transadenoma, sobre todo en el ápex, por el miedo al trabajar pegado al esfínter, y dejamos adenoma en esa zona. Entonces, la intención también de este video es demostrar cómo se puede trabajar adenomas pequeños que no tienen un buen plano entre esfínter y adenoma, con mucha paciencia, con conocimiento de la anatomía endoscópica, sabiendo los lugares críticos y los pasos críticos de este tipo de técnica. Entonces vemos que ya hemos identificado la zona del ápex más pegada hacia el esfínter, y poco a poco vamos tratando de adentrarnos en el plano adecuado para ir desarrollando posteriormente el plano anterior. Ahí vemos cómo estamos conservando bien el esfínter, siempre echamos una mirada hacia atrás para darnos cuenta que no estamos invadiendo el mismo, y con eso evitar una incontinencia. Es muy importante evitar la tracción, ¿sí? Hay que dejar que el adenoma se desplace después de hacer el corte con el láser, no lo contrario, no desplazar el adenoma sin hacer el corte, y tratar de ir conectando cada plano, ¿no? El plano posterior, como vemos, estamos conectando, movilizando con el plano lateral derecho, y posteriormente lo que haremos es cortar, movilizar y conectar con el plano anterior. Estamos tratando de desarrollar una línea de ataque unívoca, congruente, uniforme, ¿sí? Que nos permita trabajar de una manera
en bloque de una manera continua. Aquí estamos desarrollando el plano anterior, que es el más difícil cuando uno se inicia en este tipo de intervenciones. Generalmente cuando vemos videos editados es el plano que menos muestran, ¿sí? Generalmente ya nos muestran cuando están a nivel de el signo de las persianas, de la cortina, ya cuando están entrando al cuello vesical como tal. Y sabemos que para llegar a ese plano hay que pasar, al menos en esta técnica en bloque con liberación apical precoz, por un paso muy crítico, que es liberar el plano anterior, para que con eso se pueda movilizar el adenoma sin mayor inconveniente hacia la vejiga, sin tracción del esfínter como tal, pero sabemos que no es muy fácil encontrar ese plano y hay que hacerlo de una manera estratégica. Hay que ir encontrando el plano lateral y subiendo lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible, movilizando el adenoma, como les decía, cortando, movilizando y conectando. Y como vemos ahí, estoy señalando adenoma, cápsula y nuestra línea de ataque en el centro, ¿no? Vemos que sí se puede, a pesar de ser un adenoma no muy grande y con un plano infeccioso, pero es posible encontrar este tipo de planos si es que tenemos paciencia, si es que conocemos la anatomía, si es que hemos desarrollado un poquito de experiencia con este tipo de adenomas, que no son nada fáciles manejarlos por el volumen, ¿no? Ahí vemos un adenómero, ¿sí? En el lóbulo lateral derecho, cerca ya de entrar hacia la vejiga. Entonces, generalmente en esa parte es difícil abordar estos tipos de adenómeros, y generalmente es aquí cuando uno comete errores cuando va iniciando, porque evita irse de manera periférica y lo que hace es irse transadenómero o transadenoma. Entonces siempre indico yo a los colegas que nos invitan, o a los que están con nosotros en quirófano, es que hay que tratar de que siempre se vea lo amarillo debajo del láser, ¿no? Para uno ir hacia la periferia de estos adenómeros y poder ir circunvalándolos, rodeándolos, si cabe el término, pero manteniendo el plano adenoma cápsula. Entonces vemos que estamos aquí ya desarrollando el plano anterior, estamos siendo muy agresivos en la parte anterior. Miren el nódulo apical que tenía. Y aquí vamos a desarrollar ya el otro lado, que es el lóbulo lateral izquierdo. Asimismo, hacemos un corte primero sobre el adenoma, un par de milímetros sobre el adenoma, y luego vamos a buscar el plano correcto. Hay que tener paciencia en este paso, hay que ir despacio, no avanzar con mucha rapidez sin haber cortado antes, ya que ese desplazamiento, ese empuje, ese torque que uno puede aplicar sobre el aparato y transmitir hacia el adenoma son los que pueden generar incontinencia urinaria, ya que se tracciona el esfínter como tal. A pesar de que se preserve la mucosa esfinteriana, uno puede generar con esa tracción una elongación de las fibras a nivel del esfínter y generar pues una incontinencia transitoria, pero una incontinencia que suele ser muy molesta, muy angustiosa para el paciente. Como vemos del plano posterior, un poquito difícil de encontrarlo, de desarrollar, como ya lo comentamos al inicio del vídeo. Sin embargo, cuando uno ya tiene un buen plano lateral, lo que hace es tratar de preservar, de conservar esa línea y transmitirla hacia el plano anterior, hacia el plano posterior. Es decir, tratar de desarrollar una línea uniforme, una línea, un círculo o una línea pseudoesférica que nos ayude a desarrollar pues un solo plano, mantenernos en un solo plano
y con esto tratar de hacer una enucleación completamente en bloque. Ahí nos dimos cuenta que estábamos muy metidos hacia el adenoma, entonces corregimos, levantamos la mirada y como ustedes están observando, estamos en la parte más alta del adenoma y hemos podido llegar de un lado a otro sin mayor inconveniente. Con esto sabemos que hemos ya completado la liberación apical precoz y lo que tenemos de aquí en adelante es que ir desarrollando el plano cada vez más y más para que nos permita llegar ya hacia el cuello vesical. Entonces, como ven, es una cirugía de estrategia, es una cirugía de paciencia, es una cirugía en la que tenemos que ir rápido, pero sin prisa, para poder desarrollar y mantenernos en un plano correcto, ¿sí? Aquí estamos uniendo los planos, estamos conectando los planos, estamos tratando de ser lo más uniformes posibles, de aprovechar la excelente visión que tenemos para realizar una adecuada hemostasia. Aprovechamos al máximo el flujo laminar, que eso es muy importante. Vemos cómo en el plano posterior están presentes calcificaciones, están presentes planos bastante infecciosos, bastante inflamados, que suelen hacer que no se observe de manera adecuada la cápsula del adenoma. Una vez que tenemos ya desarrollada toda la circunferencia del adenoma, que es pseudoesférico, no es completamente redondo, pues lo que tenemos que hacer es ir profundizando esa línea de ataque, como ustedes ven, que ya es muy fácil pasar de un lado al otro la parte anterior, ya que tenemos completamente rodeado al adenoma. Y como les decía, lo que tenemos que ir haciendo es avanzando poco a poco para poder incidir ya las fibras en la parte anterior del cuello vesical. Aquí estamos posicionándonos sobre el adenoma como tal, ya en la parte anterior hemos desarrollado, miren, un excelente plano. Como les digo, generalmente cuando vemos videos es muy difícil que nos muestren estos pasos porque es el plano más difícil de conseguirlo y es el más editado, por así decirlo. Sin embargo, la intención de mostrar estos videos de la vida real, los videos que lo hacemos día a día, como bien nos ha enseñado Fernando Gómez Sancha, que es nuestro maestro y nuestro mentor, porque así nos iniciamos viendo sus videos, entendiendo, tratando de entender lo que él iba haciendo, y lo que siempre le agradezco es que nunca ocultó ni omitió ningún paso, ¿no? Ha habido momentos en los que los planos no han sido fáciles y él lo demuestra en los videos. Ha habido momentos en los que ha tenido que cambiar de técnica por planos muy, muy difíciles, muy complejos. Sin embargo, todo eso nutre al cirujano que se está empezando en esta técnica para ir desarrollando su propio criterio. Y luego, obviamente, cuando tuvimos ya la oportunidad de estar con él, pues fue un complemento, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante, mostrar los videos tal cual como uno los va haciendo en el momento de la cirugía, y es importante que se tomen su tiempo los urólogos que están comenzando en esto para que vean videos. Esto es una fortuna que tenemos ahora nosotros en poder ver videos en canales, en posts, en publicaciones que hacen los expertos, los maestros, porque antes para uno tener acceso a este tipo de información tenía que irse directamente o estar ahí directamente con el maestro, con el experto, y al tener esta fortuna ahora de la globalización, de la tecnología, pues nos permite ver el trabajo de las personas que tenemos un poquito más de experiencia, los cirujanos que tenemos un poquito más de experiencia en ciertas técnicas, y poder compartirlas. Entonces, la intención es eso, compartir el trabajo, compartir casos interesantes, explicar paso a paso las técnicas, y que
las personas que están iniciándose o los que todavía les cuesta entender un poquito la técnica lo puedan ir haciendo de una manera más sencilla, menos compleja, porque como bien dice Fernando, no es una técnica difícil de realizar. No es una técnica difícil de realizar. Obviamente lo dice alguien con muchísima experiencia, pero de cierta manera nosotros estamos de acuerdo porque creemos que no es una técnica difícil de realizar, pero sí es una técnica difícil de entender, de comprender, sobre todo porque venimos acostumbrados a técnicas completamente distintas como la abierta, como la resección, ¿sí? Entonces, obviamente uno tiene que desaprender toda esa información de esas técnicas y tratar de entender esta técnica de nucleación endoscópica anatómica de la próstata con láser de Holmio. Aquí estamos ya viendo que cambian las fibras, hacemos igual ahí el señalamiento de cómo está la cápsula, las fibras circulares y luego las fibras longitudinales que son muy evidentes. Evitamos entrar hacia el cuello vesical, es decir, incidir completamente las fibras hasta avanzar un poquito en la parte lateral y en la parte posterior. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros hagamos ya eh, eh, la parte de cortar las fibras del cuello vesical, el flujo va a ser mucho menos laminar, vamos a tener un flujo más amplio y con eso la visión va a caer. En algunos casos, cuando vemos que el cuello está muy vascularizado, la mucosa del cuello vesical, usamos el pedal de coagulación, caso contrario siempre incidimos con el mismo pedal de corte como tal, ¿no? Los seteos, pues ya depende de los gustos, como bien dice Thomas Herman, no depende del seteo, no depende del tipo de láser que tengan, sino cómo apliquen ustedes la energía. Incluso no depende de la energía, de la fuente de energía que ustedes usen para enuclear. Depende mucho de la interacción que uno hace con la fuente de energía sobre la anatomía del paciente, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo la verdad soy muy respetuoso de las otras técnicas de enucleación endoscópica, pero estoy enamorado de la enucleación con láser de Holmio por el plano que uno alcanza. No he visto este mismo plano con láser de Thulium, nunca lo he hecho, ¿sí? Entonces tal vez esté hablando desde el punto de vista de la ignorancia, porque nunca he hecho esta técnica. Nunca he usado un láser de Thulium, pero los videos que he podido observar, las cirugías que he podido ver en vivo con láser de Thulium, no veo que se llegue a este plano. Puedo estar equivocado, pero es mi apreciación. En la energía bipolar igual me pasa lo mismo, veo que no son cortes precisos. Esto es un corte como si estuviéramos usando una tijera, un bisturí, ¿no? Que ese es el efecto que se ha mencionado, incluso como el efecto de bisturí que genera el láser de Holmio en la abulsión entre la cápsula y el adenoma. Tampoco lo he logrado ver con este tipo de energías que no sean con láser de Holmio. Entonces, soy muy respetuoso de las otras técnicas, sin embargo, soy un fanático de la manera que el láser de Holmio actúa sobre el adenoma y la cápsula. Aquí estamos ya volteando el adenoma, volcándolo hacia la vejiga, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De ahí cambiamos la posición de la fibra hacia las 6 nuevamente para evitar irnos en el plano subtrigonal, y únicamente nos queda un pequeño pedículo de las 6 de la tarde en el que fácilmente lo vamos liberando, hacemos una especie de sonrisa. Desde las 5 hasta las 7 nos mantenemos ahí pegados al cuello. Si ustedes se fijan, no hemos visto los meatos en ningún momento porque trabajamos tan seguros por la información anatómica que tenemos. Es
muy complicado que el meato esté ahí en el cuello, más aún con una vejiga distendida, los vemos que están ahí atrás, entonces siempre tenemos una visión adecuada y una orientación adecuada, y con eso pues obviamente los riesgos de perforaciones, de lesiones a estructuras anatómicas pues son mucho menores, ¿no? Entonces aquí finalmente ya estamos en los últimos pasos de la enucleación, liberando ya las últimas adherencias del adenoma hacia el cuello vesical. Como ven, ha sido una cirugía relativamente rápida, ¿sí? 26 minutos, incluida la morcelación. Vemos la calidad del esfínter, cómo se preserva la mucosa esfinteriana, nos damos cuenta cómo tenía una implantación mucho más retroverum el lóbulo lateral derecho que el izquierdo. Vemos cómo queda la cápsula sin realizar aún coagulación, esto debido a que fuimos muy lentos, fuimos muy despacio, realmente haciendo una hemostasia de primer paso muy satisfactoria. Aquí inspeccionamos el adenoma para ver las características, es algo que siempre me gusta hacer para entender cómo está distribuido el adenoma, y vemos la uretra prostática y vemos que es un adenoma irregular, lleno de nódulos, planos bastante infecciosos, ¿no? Y el tejido que parecía poco de inicio, que era suficiente una incisión o una resección, vemos que es mucho más satisfactorio con una enucleación adecuada.